diputados del Partido Arena han propuesto que se otorgue por mandato constitucional el 3% del presupuesto general de la Nación a la Fiscalía General de la República para fortalecer la capacidad de investigación fiscal, mientras se confirma un repunte en el número de asesinatos en el país. ¿Qué medidas complementarias son necesarias para volver al control de los territorios y disminuir las extorsiones, por ejemplo? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, es un gusto que nos acompañe en 8 en punto. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar esta noche sobre la violencia en el país y también sobre desafíos para la administración de Nayib Bukele a partir del 1 de junio. Varios temas en agenda alrededor de uno central, que es la situación de violencia en el país. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Janet Aguilar. Ella es catedrática universitaria, también investigadora sobre seguridad y violencia. Janet, bienvenida, buenas noches, un gusto. ¿Cómo está, William? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, excelente. También agradecemos a Luis Contreras, politólogo, que nos acompaña en nuestros estudios. Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William, buenas noches a la licenciada, un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, perfecto, iniciamos con este tema. Janet, 116 asesinatos hasta el día de ayer lunes, es lo que se ha confirmado de manera oficial, una tendencia que va un poco en aumento, por lo menos en los últimos días. Pero obviamente si se revisa en términos de estadística global, se ha hablado, por ejemplo, de un promedio de 8 asesinatos diarios, 25% menos, al menos hasta marzo, eso es lo que decían las autoridades, ¿no? Que hay esa, en términos globales, esa tendencia, pero también vimos en los últimos días un poco de repunte de homicidios, sobre todo en la zona oriental del país. Sí. Yo creo que es importante entrar con ese dato que es, obviamente tiene que ver con la vida de los salvadoreños. Sí. ¿Cómo se puede interpretar a estas alturas? Porque vemos entonces que en el global efectivamente hay una disminución. Sí, bueno, por lo menos hasta el 21 de abril, de manera oficial, se han reportado 919 homicidios, ¿verdad? Según fuente policial. Esto implica una reducción importante, sobre todo si consideramos que estamos por finalizar el primer cuatrimestre del año. Sí. No obstante, como tú ya lo mencionabas, hemos visto un repunte en las últimas 2 semanas, sobre todo en el periodo vacacional, ¿verdad? Hubo un día en donde se registraron un promedio de 20 homicidios, de manera que, digamos, estos repuntes o estas alzas parece ser característico de a veces determinados periodos vacacionales o feriados, ¿no? Vimos un comportamiento similar en diciembre y enero también, el periodo preelectoral. Más allá de eso, digamos, de estas fluctuaciones que son en los últimos años bastante prototípicas, yo creo que es importante destacar que pese a esta reducción numérica, ¿verdad?, o porcentual, la gravedad de los hechos, ¿verdad? Pareciera ser que se está instalando más bien un esquema de eventos, de episodios de violencia armada organizada. Hemos tenido en las últimas 2 semanas varios hechos de masacres, ¿verdad?, o asesinatos múltiples, aparentemente producidos por grupos armados que han identificado previamente a las víctimas y que han atentado contra sus vidas. Esto puede, perdón, Janet, suponer de que hay un nivel de estructuración, no sé si llamarlo mutación, pero sí de un nivel de estructuración de más complejidad en la forma en que operan los grupos. Sí, sin duda. Yo creo que es importante señalar que en los últimos 10 años ha habido una emergencia de unos patrones de ejecución de asesinatos mucho más complejos que apuntan precisamente a eventos en donde hay una planificación previa, una organización, un seguimiento de las víctimas y también el nivel de letalidad o incluso el nivel de crueldad con que son asesinados, ¿verdad? En los últimos años, por ejemplo, las autopsias de medicina legal muestran unos altos niveles de un elevado número de orificios con los que son asesinadas estas personas, sí. Grupos armados también que operan al estilo policial o con vestimentas policiales, etcétera. Asociado a esto, creo que es importante destacar un elemento que es la emergencia de grupos armados ilegales, además de las pandillas,
que están operando para fines de ejecución extralegal o fines de sicariato, algo que el gobierno no ha querido reconocer, pero que es una realidad que se impone cada vez más y que probablemente, digamos, emergen con más fuerza o se fortalecen en el año 2014-2015, precisamente con la implementación de las medidas extraordinarias, inicialmente con un patrón más bien dirigido a la eliminación de pandilleros, pero que en los últimos años parece ser que han mutado a estructuras con fines de sicariato. ¿Y sicariato proveniente de dónde? Mira, es difícil. ¿O de qué sectores? Es difícil saberlo porque por el bajo nivel de esclarecimiento de los homicidios en el país sigue, digamos, predominando altos niveles de impunidad. Más del 90% de homicidios no son esclarecidos. Pero sin duda que aquí convergen una serie de factores y actores ilegales. Si es ciertamente las pandillas son actores que producen una elevada cuota de violencia, pero yo no descarto que en los últimos años, sobre todo en estos últimos 5 años, el peso que los asesinatos cometidos por estructuras paralegales haya aumentado, ¿no? Adicionalmente, no solo hay un tema grave de homicidios, que como digo, aumenta en determinados periodos, sino también hay otros temas que están afectando con un mayor impacto a la población, como son, por ejemplo, las desapariciones, ¿verdad? Sobre todo de jóvenes. Todos los días vemos en las redes sociales reportes de jóvenes desaparecidos. Sabemos que las estadísticas o los avisos de denuncias de desapariciones han aumentado e incluso hacia finales de 2018 equivalen al número de homicidios, de manera que es importante situar el tema de homicidios, pero también hay un entorno de violencia mucho más compleja que se está expresando en otro tipo de tipologías como las desapariciones, el desplazamiento forzado, las amenazas, etcétera. Perfecto. Ahora, Luis, me gustaría conocer un poco cuál es la aproximación tuya respecto a este tema y en el caso de los asesinatos, bueno, en el pasado, cuando había el contexto electoral, siempre se estilaba un poco esto, ¿no? El hecho de que se incrementaban los homicidios porque se decía, de alguna forma, las pandillas intentaban tener algún nivel de incidencia. Claro, ahora estamos prácticamente a un poco más de un mes de la toma de posesión de un nuevo gobierno. Lo que estamos presenciando, por ejemplo, uno piensa en la zona oriental del país con el repunte de asesinatos, ¿puede haber algo de esto en términos ya de tener otro tipo de incidencia, incluso pensando si eso puede ser, no sé, un mensaje, por ejemplo, para la administración Bukele que toma posesión el 1 de junio? Sí, a lo que tú te refieres, cuando fue el contexto electoral, con base en inteligencia policial, el mismo director de la policía, Jawar Cotto, vertió opinión acerca de cómo había una incidencia, trataban las maras y pandillas de tener una incidencia política, pues la robustez de su músculo criminal la evidencian y la concretizan en los asesinatos, en la violencia homicida. Y para nadie es un secreto la mutabilidad que ha tenido en el tiempo, desde los años 90 al presente, el 2019, estas estructuras criminales, pues catalogadas inclusive por la sala anterior como grupos terroristas. Recordemos que para poner en contexto el nivel de peligrosidad que representan estas estructuras criminales, hay 3 componentes esenciales que se caracterizan a los grupos terroristas y ellos los poseen ampliamente, pues uno de ellos es el poder político que puedan tener y lo han manifestado, pues en el 2012 se tuvo la tregua con las pandillas, se le dio un poder político, el año pasado se tuvo al primer alcalde de Apopa condenado por vínculos con pandillas que les colaboraba con gasolina, vehículos, dinero, es decir, tienen el poder político. Un segundo elemento es el poder económico, pues, y lo tienen ampliamente mediante el flagelo de la extorsión. El año pasado en el sector de transporte se valoriza que eran 18 millones de dólares los que habían pagado en extorsión. Es decir, eso les permite una facilidad de compra de armamento de grueso calibre, compra de vehículos, compra de voluntades, facilita la corruptibilidad de autoridades de seguridad pública, ya sea policías, inclusive abogados, jueces. Y un tercer elemento, mencionábamos el poder económico, político, el tercer elemento que no podemos dejarlo a un lado es el poder de amedrentamiento psicológico, y lo hemos podido evidenciar cuando se da la cuestión de los toques de queda, que le llaman ellos, y que van a asesinar personas y después de 9 de la noche, un ejemplo, ellos verían personas en las calles. Es decir, tienen esa capacidad de poder amedrentar a las personas que habitan en los lugares que ellos controlan. Ahora, estos elementos que mencionas lo puede llevar a pensar a uno entonces de que ha habido un
nivel, un escalamiento en términos de, de calidad, digo, de la forma en que se está operando? Sí, indudablemente. Recordemos que los territorios controlados en seguridad ciudadana se le conoce como estados vacíos, donde el Estado ha perdido la legitimidad. ¿Por qué? Porque no puede brindar la seguridad pública que constitucionalmente le compete. Y en nuestro país estos se han ido multiplicando. El año pasado, en agosto del 2018, inclusive la PNC daba un mapeo acerca de cómo hay más de 500 estructuras criminales a nivel nacional en 181 municipios. Y esto se sigue incrementando. Es decir, que el pandillero como tal no necesita específicamente estar asesinando a diestra y siniestra si tiene un terreno fértil, un territorio controlado que lo maneja a placer. Es decir, no hay por qué estar asesinando, pues por qué ventilarse, darse a conocer de matar a una persona cuando no es necesario. Evidentemente, cuando lo necesitan, lo han hecho. Ejemplo de ello, los buses que han estado ametrallando últimamente. Como mencionaba la licenciada, personas que específicamente, casos muy puntuales, que llegan a sus viviendas, los sacan de la vivienda, los matan en las afueras o muchas veces adentro de la vivienda. Es decir, ¿cómo es posible que el Estado no pueda brindar esta seguridad en esos territorios? Es complicado y es evidente que no poseen el control. Perfecto. El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, decía, también estuvo en este espacio con nosotros, decía antes de la semana de vacación que la Policía Nacional Civil junto con la Fiscalía habían tenido un fuerte impacto en términos de desmantelar o desmontar estructuras que tienen que ver con el lavado de dinero. Incluso se hacía referencia al caso más reciente que hubo con la detención de algunos pandilleros que tenían alguna incidencia en el centro histórico de San Salvador, ¿no? Entonces, platicamos de esto después de la pausa comercial para saber si efectivamente el tema de cómo enfrentar el lavado de dinero también puede generar un efecto sobre las estructuras delincuenciales. Vamos a una pausa, volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Les decía entonces, Janet y Luis, en términos del impacto que pueda haber o no en la desarticulación de estructuras que tienen que ver con el lavado del dinero, y esto que golpea directamente, de acuerdo a la versión policial, desde luego, el tema de las extorsiones. Pero, ¿qué tan de fondo es este tipo de cosas? Porque uno siempre piensa en el tema de homicidios, extorsiones, control de territorio, por ejemplo. Claro. No, yo creo que es fundamental, digamos, apostar a precisamente la investigación técnico-científica, ¿verdad? De este tipo de delitos que son asociados más bien a la criminalidad organizada. Ciertamente las pandillas en los últimos años han, digamos, utilizado la extorsión como la más importante fuente de ingresos corporativos para las estructuras, y en esa medida, digamos, es importante, digamos, combatir. Pero más allá de eso, es importante señalar que esto no ha podido suceder si no hubieran contado con la participación de otros actores. Aquí están involucradas empresas, en muchos casos, bancos, digamos, entidades a través de las cuales se mueven estas ingentes cantidades de dinero, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de Tigo Money, ¿no? Que es un mecanismo a través del cual en el pasado se ha utilizado como un medio frecuente para mover o colocar estas cantidades de dinero. Y de igual manera, sabemos que aquí hay otro tipo de sectores vinculados, el sector de transporte, por ejemplo, ¿verdad? Que si bien es cierto, ha sido uno de los más afectados por las extorsiones, en realidad las investigaciones de hace 10 años mostraban que muchas de las extorsiones a nivel del sistema de transporte se originaron a partir precisamente de gente vinculada a propietarios, empleados del sector transporte. Entonces, importante, digamos, tocar un tema de fondo. Creo que las pandillas son un eslabón muy visible en este tema, pero es importante también saber al final quién se beneficia de todo esto. Es decir, hay toda una cadena de beneficiarios y de mecanismos a partir de los cuales se mueve estas ingentes cantidades de dinero que hay que investigar. Entonces, yo creo que es importante el golpe que se ha dado hace algunas semanas a estas estructuras que operan sobre todo en los mercados, pero también hay que apuntar a todo el tema del sistema financiero y otros mecanismos empresariales que han sido utilizados, digamos, para generar estas fuentes de ingreso ilícito, porque además, digamos, estas organizaciones reconvierten ese dinero en dinero lícito, ¿no? A partir de inversiones, etcétera. Y luego el tema de fondo, al final, ¿quiénes han sido los grandes lavadores de dinero en el país, verdad? Ciertamente las pandillas creo que están
introduciéndose a este mercado, pero en realidad aquí, digamos, han sido gente de la élite económica, vinculados a veces al poder político, ¿verdad?, que han realmente lavado grandes cantidades de dinero. Vemos el caso reciente de la investigación contra Saca, contra Funes, cómo todos estos mecanismos, digamos, para saquear el Estado, utilizaron también el sistema financiero, reconvirtieron esos fondos, trasladaron dinero a otros lados, y hasta ahora no ha habido una investigación realmente efectiva que establezca todos los niveles de la cadena de responsabilidad. Entonces, ¿crees tú entonces que estos mismos mecanismos o la forma es similar a la que puedan operar las pandillas, o podrían haber operado estas pandillas que han sido tocadas en el tema de lavado? Yo creo que, digamos, esto no pudo haber pasado si no hubiera habido el respaldo de determinados sectores legales incluso. O sea, el tema de la extorsión beneficia a una importante cantidad de sectores, se ha convertido en una fuente de ingresos para mucha gente, basta decir que es pandillero para extorsionar. Hace algunos años, hablando por ejemplo en ese momento con el fiscal antiextorsión, presentaba en un evento privado que sus estadísticas en donde la mitad de las extorsiones eran cometidas por otras personas, entre ellos empresarios. Entonces yo creo que es importante, digamos, tocar fondo en este tema, pero abordando los distintos niveles de responsabilidad, y en ese sentido pues esperaríamos también que la Fiscalía y la Policía pueda contar con las capacidades técnicas científicas para poder esclarecer a fondo, digamos, todas las dinámicas que subyacen a estos tipos de crímenes. Sí, perfecto. A ver, Luis, entonces, ¿cómo se puede perfilar todo esto que se ha estado haciendo? Bueno, está claro, ¿no? Hay una disminución del tema de homicidios, al menos esa ha sido una tendencia en los últimos años, en los últimos 2 años quizás, pero está la otra parte que tiene que ver con toda la extorsión, el tema del lavado, que es lo que estamos conversando. Sí, indudablemente los homicidios, la violencia homicida, los asesinatos es un elemento más de la seguridad ciudadana. Sin embargo, no es la única, pues recordemos que es un efecto dominó el que podemos evidenciar. Está la extorsión, los asesinatos, lavado de dinero, inclusive el GAFI hace un año, si no me equivoco, hizo 40 recomendaciones sobre la ley de lavado de dinero para El Salvador. Es decir, que era muy buena, pero necesitaba como actualizarse, que fuera acorde al nivel de sistematización que tiene hoy estas estructuras para lavar el dinero. Ejemplo de ello fue en Operación Tecana, la que se dio en Santa Ana con el fiscal Douglas. Que fue cuando mostraron toda la cantidad de buses, vehículos decomisados que los mostraron en la Feria Internacional, ¿no? Inclusive tenían aproximadamente 30 negocios de carácter formal, llamémosle de esta forma, trabajando para las pandillas. Es decir, ellos los habían puesto los negocios con dinero a la extorsión. Claro. Es decir, la extorsión es el que les ha permitido fortalecer. Por eso vuelvo a mencionarlo y hago énfasis en ello, que los asesinatos evidentemente han disminuido. Se puede decir que es un margen inferior a años anteriores. Sin embargo, el terreno fértil de la extorsión, los estados fallidos, estos estados controlados, territorios controlados, han ido creciendo y han ido multiplicándose, y eso es preocupante porque realmente la vida en el país en muchas zonas es prácticamente inviable. Hay zonas en el país en las cuales inclusive la misma PNC no puede ingresar. En el centro de San Salvador hace poco se hizo una desarticulación muy grande. Sin embargo, un periódico local hizo una pequeña investigación en la cual inclusive muchos agentes policiales mencionan, y vendedores, de que la extorsión siempre se mantiene. Es decir, se detuvieron a muchas personas, pero dejan a otros a cargo de la extorsión. Muchos policías inclusive dicen, entrar al Sagrado Corazón es complejo, necesitamos apoyo, no podemos aventurarnos con pocos elementos policiales. Bueno, de hecho el tema de extorsión es una queja recurrente de la Cámara de Comercio, por ejemplo. O sea, insisten en señalar eso, ¿no? El tema de la extorsión, lo que se gasta, lo que gastan las empresas en todo el tema de seguridad. No solamente eso, recordemos que para el pequeño empresario, para el mediano, el informal, por ejemplo, FUSADES el año pasado realizó una investigación de campo en la cual los pequeños empresarios, los medianos, eran los que eran más afectados mediante la extorsión, casi el 80%. Las grandes empresas no, porque evidentemente es más difícil llegar a la persona, tener una comunicación directa para poderla extorsionar. Es decir, que hoy con la doble tributación que se tiene, llamémosle la de Hacienda, que es la formal, y la informal, que es la extorsión, y muchas veces son dobles extorsiones las que tienen estas empresas, y por eso están cerrando. Recordemos que la seguridad pública es la piedra angular de la economía de los países. Si no se erradica la extorsión como tal,
las empresas locales van a cerrar, la inversión extranjera no va a venir al país. Por eso crea un efecto dominó. Es decir, todo es concomitante, va intrínsecamente relacionado en el aspecto que nuestro país no crece económicamente. El Banco Interamericano inclusive pronostica que El Salvador al 2021 va a crecer 2.3. Somos el último país en Centroamérica en crecimiento económico. Si se quiere mejorar la economía de un país, hay que mejorar indudablemente, específicamente y muy concretamente la seguridad pública. Sin embargo, esto ya trascendió la seguridad pública. Aquí hay que agregar otros elementos que son de carácter de seguridad ciudadana, en la cual hay muchas ONG que pueden acuerpar al gobierno en proyectos tanto de prevención de la violencia como de reinserción, porque para ser específico, el programa Yo Cambio, ese programa hay que aplaudirlo mucho, porque bueno, de hecho es el más exitoso en materia de seguridad, si lo vemos en términos globales. Recordemos que la reinserción de privados de libertad no es popular, sin embargo hay un punto de inflexión que hay que tomarlo en cuenta. Si yo no recupero el territorio, si el Estado como tal no recupera los territorios controlados, cuando estas personas se reinserten a la vida pública, van a regresar a territorios controlados por las pandillas. ¿Van a ser asesinados o nuevamente van a ser reclutados? Es decir, va a ser en vano todo el esfuerzo que se está haciendo en el programa Yo Cambio si no se recuperan los territorios, que sería una parte represiva la que habría que aplicar. Bien, tenemos que hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, para 2017 se habló de 296,000 desplazados por la situación de violencia, ¿no? Y para entonces también se hablaba de que El Salvador estaba dentro de la lista de los 10 países más afectados por el tema de desplazamiento. Conversamos sobre ese tema después de la pausa comercial. Creo que es importante que lo que estamos conversando lo vamos perfilando en la dirección de que obviamente este es el país en materia de seguridad pública que recibirá el presidente Nayib Bukele el 1 de junio, ¿no? Por eso que creo que es importante de cómo nos vamos aproximando a esto, y ya vamos a hablar también de todo el tema de transición, que es lo que puede pasar a partir del 1 de junio. Decíamos en el segmento pasado 296,000 desplazados en 2017, y siempre uno se pregunta sobre esos temas, lo platicábamos fuera de cámara con Janet en términos del subregistro que hay sobre estos temas, estas estadísticas. Pero antes de hablar del punto específico, Wilson Sandoval, creo que lo tenemos ahí en el full pantalla para mostrárselos a ustedes el tweet. Él es un politólogo que está radicado, creo que está radicado en este momento en Chile, está estudiando allá. Pero dice, por ello la importancia de recuperar el territorio, como lo sugiere un estudio de INCIDE en 2015, y de adelantarse a los territorios hacia donde se empiezan a movilizar, como es el caso de Morazán. Esto tiene que ver con el tema de territorios. Janet. Yo creo que sí, es fundamental el tema de recuperación de territorios desde una lógica integral. Supone una presencia activa, fuerte del Estado, sobre todo a nivel de política social, que va acompañada obviamente por ciertamente presencia policial, pero creo que ha sido bien errático esta idea y distorsionante esta idea de recuperar control de territorios con estos operativos de concentración de fuerza que llegan, arrasan, ejecutan a veces a algunas personas, golpean, maltratan a las comunidades, pero a los días salen. Esto no implica en ninguna manera recuperar territorios, más bien implica perderlos en tanto la policía va perdiendo confianza y legitimidad. Entonces creo que también el tema de cómo se entiende el control de territorios hay que replantearlo, sobre todo de cara a una política más integral. Ya, y bueno, mientras tanto también se estaba hablando de... Por eso planteaba la pregunta inicial que tiene que ver con esta propuesta que ha hecho el Partido de Arena de cómo fortalecer algunas instituciones. El Partido de Arena estaba proponiendo justamente este día que se establezca ya en términos constitucionales el 3% del presupuesto general de la Nación para la Fiscalía General de la República. Claro, ya hay algunas reacciones que dicen, bueno, el tema es que serían más o menos 180 millones de dólares, pero ¿de dónde habrá fondos para poder hacerlo? Pero ¿qué tan urgente ya entonces poder fortalecer el trabajo de la Fiscalía General de la República? No, yo creo que es fundamental, ¿verdad? La institución que tiene a su cargo la dirección funcional de la investigación del delito, pues ha tenido históricamente unos bajos niveles de asignación presupuestaria. Ahora, el problema de la Fiscalía y sobre todo también de la policía con su capacidad investigativa no es un tema únicamente de presupuesto, trasciende la asignación presupuestaria. Aquí hay necesidad también de una reingeniería dentro de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía es una institución que históricamente ha mostrado bajos niveles de efectividad y poca capacidad investigativa. Es una institución a la que se le debe los altos niveles de impunidad que el país
digamos, ha enfrentado en los últimos 27 años de transición, porque no hubo realmente interés de la clase política en fortalecer a una institución tan clave para la vida del país. Y en esa línea supone una reingeniería que pasa también por replantear cuadros, procesos de formación, de alguna manera también los perfiles, ¿no? En la gran mayoría de los casos se le caen a la Fiscalía porque cuando llega a la audiencia inicial no ha investigado, ¿verdad? Hay una descoordinación también con la gente de la policía, y en la mayoría de los casos es la propia Fiscalía, el propio fiscal auxiliar quien pide el sobreseimiento al inicio del proceso, precisamente porque no ha logrado reunir los elementos para robustecer una investigación, entonces, o una acusación. Entonces yo creo que hay un tema de fondo que tiene que ver con la poca capacidad de esta institución y de sus cuadros realmente para afrontar también un fenómeno de violencia muy compleja y organizada, ¿no? Que supondría obviamente otras capacidades. Hasta hace algunos años, por ejemplo, yo escuchaba que ha crecido un poco la unidad de investigación de delitos financieros, pero en años pasados entiendo yo que había un número pequeñísimo de fiscales asignados a esta unidad y no tenían una especialización. Entonces, la Fiscalía ahora está enfrentando estos casos, por ejemplo, grandes casos de lavado de dinero, de corrupción enquistada dentro del Estado, liderada por expresidentes, frente a lo cual ha sido incapaz realmente de fundamentar muchos de estos casos y ha optado por otras vías legales para poder, digamos, mantener los casos activos. Pero de nuevo ahí hay un tema de fondo que tiene que ver con la capacidad, y si me lo permitís, para mí un elemento fundamental, yo lo estoy planteando como una reforma que sí es necesaria repensar en el corto plazo, es la necesidad de crear una policía de investigación técnico-científico que sea independiente del Ejecutivo. Yo creo que sin que esto pueda sonar a una estructura, no sé, una institucionalidad paralela. No, más bien es sacar de la Policía Nacional Civil y del control del Ejecutivo las áreas de investigación técnico-científico, como sucede, por ejemplo, en Costa Rica, que depende de la Corte Suprema de Justicia. No estoy diciendo que este sea el mejor modelo, hay que analizarlo mejor, cuál sería el modelo más viable, pero puede, por ejemplo, depender de la Fiscalía General de la República. Tenemos hoy día, además de baja capacidad investigativa y científica del delito dentro de la policía, altos niveles de corrupción dentro de estas áreas de investigación. Hemos visto cómo están también encubriendo muchos hechos de fraude procesal cometidos por los propios policías. De acuerdo. Ahora, Luis, Wilson Sandoval también estaba agregando hace unos minutos el tema justamente de investigación que decía Janet en el caso de la Fiscalía General de la República, pero que vaya más allá, dice, de los testigos criteriados, porque la Fiscalía no puede seguir dependiendo de esto. Que es un tema que se le ha señalado en el pasado, actualmente se le sigue señalando a la Fiscalía, es el uso excesivo de la figura del testigo criteriado, que es lo que tenemos ahí, lo que dice Wilson Sandoval. Sí, no, indudablemente, recordemos que las instituciones de seguridad, las instituciones públicas no son perfectas, pero son perfectibles, pues, y el hecho de plantear reformas, propuestas de ley que puedan tener un mejoramiento a través del tiempo, de valorarlas, pues, lo mencionaba la licenciada, el caso de Costa Rica. Yo trabajo directamente con unos criminólogos de Costa Rica y es admirable y ejemplificante el modelo de ellos de prevención del delito. Inclusive el grado de tecnificación en aspectos tecnológicos es muy amplio. Costa Rica invierte mucho en la prevención. Acá es algo que no se hace en todos los ámbitos. Ahora, pero es su estructura policial entonces independiente del Ejecutivo. El OIJ trabaja de forma de investigación, sí, un poco descentralizada. No es que no tenga una vinculación, para que no se malentienda, porque el punto es de que exista una coordinación interinstitucional adecuada, pues, idónea. No que cada quien haga su investigación aparte, o sea, no se trata de eso, porque se lograría entrampamiento de los procesos. Y Costa Rica inclusive tiene un software de nombre AFI que está conectado con el FBI y con la DEA para detectar cuando al país ingresan personas que tienen vínculos pandilleriles, y eso es excelente. ¿Por qué? Porque le dan una atención casi inmediata, decir, esta persona a qué viene, hacia dónde va y por qué viene. Es decir, la prevención es clave y nuestro país no lo tiene, por eso es importante hacerlo. Con la cuestión que mencionaba el colega Wilson de los territorios controlados, es importante también que la policía identifique mediante un mapeo que ya lo tienen cuáles son los territorios
y ponerlo de una especie de orden jerárquico, cuáles son los que se van a recuperar de forma inicial. Por ejemplo, Brasil lo hizo en el 2010 en varias favelas de Brasil contra narcotraficantes, que su grado de arsenal también era muy grande. Lo hicieron conjuntamente con el ejército. Hay zonas del país que no se puede llegar a recuperar un territorio solamente con cuestiones sociales, de prevención social. Primero es necesaria la parte represiva, y eso no es que esté satanizado. El problema y la parte represiva como forma inicial. Sí, recordemos de que la policía puede hacer uso de la fuerza de forma proporcional y diferenciada de la fuerza. Es un uso diferencial y proporcional, acorde a la respuesta que está teniendo de sus agresores. Es decir, no quiere decir que no se pueda utilizar. Lo que pasa que obviamente a veces se sataniza esto, pues, pero hay zonas del país que no se puede llegar a solamente prevenir con policía comunitaria. La policía comunitaria ha hecho una labor bastante grande, lastimosamente es muy invisible porque no es muy mediático para los medios de comunicación. Y aquí es donde tienen que ver mucho también los gobiernos locales con agentes municipales. El hecho de sitiar a veces a las comunidades, tener un mayor acercamiento con los jóvenes para poder recuperar y reestructurar ese tejido social que se ha ido perdiendo. Pues eso es importante hacerlo, porque no podemos llegar a prevenir solamente con cuestiones deportivas a zonas en las cuales no se va a poder, porque ya sea la Mara MS-13, que es la que tiene mayor músculo criminal en el Triángulo Norte, no permite, o sea la pandilla 18, que es su rival. Pues inclusive es importante que el gobierno entrante, ya que tú mencionabas hace un momento, antes de la pausa, lo de Nayib Bukele, que va a asumir ante esta cuestión de seguridad pública, de inseguridad que tenemos en el país, ver dos puntos claves que tuvimos en seguridad pública. En el 2012 la tregua con pandillas que hizo Mauricio Funes, y en el 2016 la MS-13 y la pandilla 18 hicieron un acuerdo para enfrentar directamente a los cuerpos de seguridad pública. Es decir, ellos ya tienen componentes políticos y una sistematización bastante grande. No son grupos de delincuentes. O sea, que le da otro nivel de estructura. Exacto, por eso es de fortalecer la inteligencia policial también, lo que mencionaba la licenciada, y ver cómo se puede reestructurar, porque si ellos van mutando, las mismas autoridades también deben de ir en concordancia para poder atacar este flagelo. No se puede tratar como un delito común. Por ejemplo, la prevención situacional en diseños urbanísticos también debe focalizar. Lo que pasa que es una inversión muy grande, y es acá donde se debe pedir apoyo a ONGs. Por ejemplo, Guatemala está elaborando un plan que este año lo inició en marzo, el plan Fortaleza, con ayuda de Estados Unidos, que inclusive Estados Unidos le ha proporcionado varios drones y helicópteros para controlar las fronteras para el narcotráfico. Es acá donde es insuficiente el gobierno. Perfecto, nos quedamos en ese punto. Vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, entonces, ¿cómo se plantea todo el tema de violencia para la administración Bukele en términos que todo el mundo dice, ¿no? El talón de Aquiles para cualquier administración de gobierno tiene que ver justamente con la situación de cómo reducir los niveles de violencia, cómo volver al control de los territorios en nuestro país. Vamos a una pausa. Bien, estamos al cierre de 8 en punto, Luis. Entonces, a ver, el tema que tiene que ver justamente es esto, ¿no? El tema de la situación de violencia, la inseguridad en el país ha sido el talón de Aquiles de todas las administraciones. Sí. ¿Cómo se plantea todo esto de lo que está heredando los 10 años del FMLN para la administración Bukele? No, y no necesariamente el hecho de los homicidios, que siempre ha persistido a través del tiempo. Hay que ser justos, pues, en el aspecto que en el momento que Arena tuvo el Ejecutivo, estuvo en el Ejecutivo, en el poder, no se le brindó la atención temprana, y allí sí aplicaba bastante una prevención social de la violencia a las maras y pandillas, y estas fueron creciendo y mutando a través del tiempo, pues, a crearse lo que son hoy estas estructuras criminales, que tienen una sistematización, un andamiaje bien estructurado y jerarquizado, pues, como tal, tanto de investigación, porque ellos inclusive se puede decir que investigan a muchas personas que visitan sus comunidades, ya sea con proyectos de prevención, de ONGs, no son nada ingenuos, pues, llamémosle de esa forma, y han logrado muchas veces la colaboración de gente que trabaja para el gobierno, ya sea policías, vimos de gobiernos locales, también alcaldes, y en fin. Por eso es importante tratar de identificar qué es lo esencial, lo primordial para, por ejemplo, para trabajarlo en el plan Cuscatlán, que ahí menciona un poco sobre seguridad pública. Uno es los territorios controlados, la disminución de las extorsiones y su posible erradicación en el tiempo, pues, y otro flagelo que tal vez no lo hemos abordado tanto, que es el desplazamiento forzado, que inclusive el gobierno actual le llamaba movilidad humana.
tratando de disfrazar un poco el hecho de que es un flagelo grande, pues el éxodo... Se terminó aceptando después de que hubo la resolución de la Sala de lo Constitucional. Sí, pero o sea, era evidente el éxodo de las caravanas migrantes hacia el país del norte, y ellos se empecinaban en culpar a Estados Unidos y sus políticas antimigratorias, pues, y acá no se ha creado tal vez el terreno fértil adecuado de seguridad para poderle brindar ese apoyo, porque inclusive ellos se abocan al asilo, sin embargo a veces se ocupa mal, porque en derecho internacional recordemos que el asilo es específico cuando es persecución política, ellos son refugiados y no son unos simples migrantes, pues, es decir, hay que saberlo priorizar. Por eso Estados Unidos, inclusive para donar un software para el ADN, identificación de ADN, ha puesto como requisito el FBI que se establezca una ley de desplazamiento forzado para que el país la pueda comenzar a echar a andar, pues eso es importante. Perfecto. Janet, para concluir entonces. Mira, yo creo que los desafíos son enormes, difícil, digamos, poder abordarlos todos en 5 años, ¿verdad? Tomando en cuenta también que estamos frente a una violencia muy compleja, enraizada, organizaciones criminales también que han evolucionado mucho, etcétera. Pero creo que es importante partir de un buen diagnóstico. Yo sí creo que no podemos seguir reduciendo todo el problema de la inseguridad al tema de pandillas. Esto no obsta para reconocer que son un grave problema, pero no son el único. Y eso pasa por reconocer la incidencia del crimen organizado, ¿verdad? Y de los, en este caso, por ejemplo, de los delitos complejos de cuello blanco que no se han investigado ni abordado en el país. Otro tema, además de las pandillas, y otra amenaza que desde mi perspectiva se cierne, por lo menos para cualquier gobierno, en los próximos años, es el enquistamiento de estructuras paralegales en los territorios y también dentro de las instituciones de seguridad. Creo que esta es una amenaza realmente a la seguridad, no solo de la población, sino también para la gobernabilidad de cualquier gobierno. O sea, porque tenés grupos armados o grupos paralegales operando realmente en los territorios y disputando el monopolio del uso legítimo de la fuerza del Estado. O sea, entonces, ¿habría, Janet, algún peligro de que entonces esas estructuras puedan estar considerando como parte de la misma institucionalidad, no reconocido legalmente, desde luego? Sí, es decir, hay ya, digamos, abundante información. La misma relatora para las ejecuciones extralegales señala que dentro de la policía se ha instalado un patrón que no responde necesariamente a una política institucional, pero que ha generado comportamientos normalizados de actuación extralegal y que en muchos casos, digamos, también algunos de sus miembros operan en coordinación con otras estructuras civiles, digamos, o militares o paramilitares. Si no veamos el caso de Colombia, realmente este ha sido un gran problema que ha impedido a todos los gobiernos de los últimos años realmente poder ejercer el control de la violencia. Entonces, creo que es importante abordar el tema, para mí fundamental, depurar la policía, y esto pasa no solo por un proceso, digamos, de depuración formal como se ha hecho en años anteriores, sino de una reforma policial. Ahora, ¿que esto sería entonces giros estratégicos para desarrollarlos ya? O sea, estos serían giros estratégicos. Yo no creo que Bukele pueda realmente garantizar el derecho de la seguridad de la población con esta institucionalidad. Hay que avanzar en reformas institucionales de fondo, y una de ellas, me parece a mí prioritaria, es en la policía. Esto pasaría por una nueva reforma, una reestructuración interna que plantee una policía más profesional, más efectiva, respetuosa de los derechos humanos. Perfecto. ¿Verdad? Ahora, en 2 líneas, porque se nos fue el tiempo. Sí, para reforzar lo que dice Janet, es importante también que tome la decisión de si la Fuerza Armada va a seguir en acompañamiento con la Policía Nacional Civil, porque ha sufrido un desgaste, y recordemos, para mencionarlo nuevamente, el arsenal que posee el técnico para incursionar en los territorios, la Fuerza Armada no es el idóneo, pues el tipo de rifles, el uso de la fuerza, ellos no tienen mayor instrucción en ese ámbito, por eso es importante tomar esa decisión si va a seguir en acompañamiento o no, porque ahí es donde también se violentan muchos derechos humanos, pues, y no es porque ellos sean personas que lo quieran hacer muchas veces voluntariamente, sino que no tienen la instrucción para poder identificar cuándo lo están haciendo y cuándo no, porque no es su función. Bueno, excelencia, se nos agotó el tiempo. Gracias, Luis, por compartir esta noche. Gracias, William, un gusto. Muy amable. Gracias, Janet. Un gusto, gentil, como siempre, gracias. Perfecto, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana siempre en 8 en punto. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches, que descansen.